Aquí lo que tienen que fijarse es lo siguiente. Eh, Tenemos que ver qué datos tenemos y esto que ven acá, chicos, estos son las fórmulas que yo he rescatado de todo lo que se ha copiado. Son las fórmulas del error absoluto, son las fórmulas del error relativo y son las fórmulas del error porcentual. Entonces, el inciso A mí me pide que calcule el error relativo. Fíjense estas dos fórmulas. Parecen diferentes, pero solamente nos está mostrando escrituras del valor absoluto que utilizan diferentes textos. Por ejemplo, podemos decir error absoluto con la sigla E sub A, ¿ya? O podemos decir error absoluto con la sigla variación de X. Este triangulito que ven acá se llama variación, ¿ya? Entonces podemos decir que el error absoluto puede ser E sobre A o variación de X. Y el error relativo lo tenemos como E sub R. Y fíjense, esta X que está acá, la podemos ver acá, que viene a ser una variación igual. Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar. Dada la longitud, dice, entonces esa X de ahí que ven es el valor que nosotros tenemos, o sea, que medimos. Por ejemplo, en el experimento que van a hacer, ustedes van a medir un valor, ¿ya? Y van a encontrar el error relativo versus el error absoluto. Hay una medida que es real, o sea, que ustedes la están midiendo con la regla y lo están sacando. Eso es lo que es la X acá, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, dada la longitud 3.2, fíjense que es 3.2 milímetros, pero acá no lo colocaron. Entonces, 3.2 milímetros más menos significa que ese es un pequeño error acá, que puede ser más 0.1 o menos 0,1. ¿Listo? Entonces, determinar el error relativo y, inciso B, el error porcentual. Y acá podemos ver el error relativo, fíjense, es igual al error absoluto sobre el valor real, ¿ya? El valor real es 3.2, está acá abajo, y acá arriba está el valor de lo que viene a ser el error absoluto. ¿Qué es lo que se hace acá? Lo que se hace es simplemente ya utilizar la calculadora, colocamos 0,1 dividido entre 3,2. Fíjense que el puntito lo utilizan para la coma en la calculadora, pero en escritura es coma esto, ¿ya? Y tenemos que nos da eso. En la calculadora científica que utilicemos puede ser que nos salga esto y no como vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es apretar esta tecla donde dice SD, que cambia de sistema, eh, de un sistema decimal, de un sistema de fracción, lo cambia. Simplemente nos muestra el valor, ya sea en fracción o en decimales. ¿Listo? Entonces, con esta tecla yo voy a poder hacer el cambio de respuesta para que pueda ver lo que yo quiero ver en la respuesta. Entonces, yo quiero ver esto. Y acá ustedes pueden ver claramente que la respuesta es 0,03 y tenemos decimales ahí, pero aquí solamente se toma en cuenta dos decimales. O sea, dos decimales, dos números después de la coma. ¿Listo? Entonces ahí verificamos y está correcto. Ahora, ¿cómo realizamos el cálculo del error porcentual? Aquí lo tenemos, está la fórmula. El error porcentual, como ven aquí, dice que es igual al valor del error relativo por 100%. Entonces, vemos acá, borramos. Aquí ya nosotros encontramos en el anterior ejercicio el error relativo, que es 0,03. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Multiplicamos 0,03 por 100 y tenemos como resultado 3. Fíjense que se coloca de esta manera y el error porcentual es el 3%. ¿Qué significa 3%? ¿Ya? Para que se entienda esto y no solamente quede en números y letras, el 3% significa
que de la longitud de 3.2 hay un 3% de margen de error. Entonces, ¿cuál es ese 3% de margen de error? Es este de acá, 0,03. Es el 3% de margen de error. ¿Entienden? Nosotros podemos decir que el error relativo es de 0,03. O también podemos decir, si es que no los piden, nos dicen cuál es el margen de error en porcentaje. Entonces yo les digo que es el 3%. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que el 3% del margen de error, chicos, es muy alto. Mayormente en todos los cálculos que se hacen se maneja un margen de error del 0,1%. Si es menor que eso, es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que los resultados van a ser muy, pero muy aproximados a la realidad. Y todo lo que hagamos nos va a salir bien, ¿ya? Entonces, eso sería lo que es el primer ejercicio. Se resuelve de esta manera. Primero, nos van a dar el enunciado. Del enunciado nosotros sacamos datos. Son estos de acá. Fíjense que la X con esta línea que ven aquí, ¿ya? Es el valor real del objeto que se ha medido, que se ha pesado o cualquier cosa que tengamos, el valor real. Luego acá, cuando ven más menos, ese es es una variación de lo que viene a ser las medidas. ¿Qué significa? Que se pueden equivocar entre más 0,1 o menos 0,1. Y esa es la variación de X. Estamos hablando que Profe, este de acá vendría a ser el error absoluto. ¿Sí? Pregunten. lo que decía del 3,9, el valor absoluto, ¿siempre va a ser en todos los números esa X o va a cambiar de letra? Por eso, como les comentaba, fíjense que aquí nos está tomando como este triángulo de acá es variación. Variación de X significa error absoluto. Puede ser que lo vean así o puede ser que lo vean de esta manera, ¿ya? Por esa razón les coloca estos dos. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas fórmulas, solamente que ha cambiado aquí en la escritura, nada más, pero significan lo mismo. Nos está dando que el error absoluto es de 0,1, o sea que nos podemos equivocar 0,1 positivo o 0,1 negativo. Entonces, por esa razón es que coloca acá que la variación de X es esto. O, en otras palabras, el error absoluto es este de acá. Y lo que nos pide encontrar es el error relativo y el porcentaje, fíjense, de ese error, ¿ya? Entonces acá tenemos dos cosas que encontrar, ya las encontramos con dos fórmulas que las tenemos aquí igual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después de esto? Tenemos el ejercicio 2, fíjense, está aquí, pero antes de eso voy a bajar mis fórmulas porque no se olviden que yo tengo que tener mi formulario en física siempre a mano, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esta parte de acá? Ya, miren esto. Vamos a agarrar y lo vamos a hacer más pequeño y lo hago más grande cuando lo utilizo. Ahora, ¿aquí qué me pide? Me dice que el error porcentual, miren, me está dando un dato, el error porcentual es del 4%. Si la longitud en estudio tiene un valor probable, ¿ya? Un valor probable de 1,85 metros, determinar, dice. Fíjense, aquí tenemos el valor probable. O sea, ¿se acuerdan, no es cierto? La X hacia arriba era el valor que nosotros sacábamos, que medíamos, y ese valor es probable. ¿Por qué? Porque influyen bastantes cosas. Por ejemplo, cuando ustedes hagan los cortes en el cartón, va a influir mucho el cartón, si es grueso, si es delgado, si cortaron en línea recta, o si cortaron con tijera, o si cortaron con estilete, o sea, o si agarraron un cuchillo y lo cortaron. Entonces, por eso es que dice acá probable, porque hay muchas cosas que pueden que hagan que este valor varíe, ¿ya? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide determinar, aquí miren, variación de X, que significa el valor absoluto, ¿no es cierto?
o sea, el valor del error absoluto. Nos está pidiendo el error absoluto aquí. También nos pide el error relativo. Entonces, estas dos cositas nos está pidiendo y miren acá, lo podemos ver. Nos está pidiendo que encontremos el error relativo. Para eso necesitamos como datos el error absoluto y necesitamos acá el valor probable. ¿Ya? Con esta formulita podemos encontrar el error relativo y luego nos dice que calculemos el valor del error absoluto. Fíjense que podemos encontrarlo con esta, pero no tenemos los datos, o sea, no tenemos la medida en teoría y solamente tenemos la medida en real, o sea, no podemos utilizar esta fórmula. Pero sí podemos utilizar estas de acá cuando ya tengamos el valor del error relativo. Así que podemos hacer eso porque aquí lo vamos a encontrar el error relativo. Fíjense, aquí tenemos una fórmula, pero no tenemos dos datos de acá. Miren, no tenemos este dato y no tenemos este dato, o sea, no podemos ocuparla porque nos faltan dos. En cambio aquí tenemos el valor porcentual, sí. ¿Tenemos el error relativo? No. El valor de 100 lo tenemos, obvio, es un simple número, entonces vamos a utilizar esta fórmula primero para hallar el error relativo. Y fíjense cómo lo hallamos. Acá tenemos la fórmula, nos la está colocando, es la misma, miren. Ahora, el error relativo no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos que buscarlo. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar, ¿qué cosa? Si ustedes recuerdan, ustedes no han llevado todavía ecuaciones, ¿no ven? El año pasado tampoco. ¿Ya? Entonces, esta partecita les va a parecer un poco medio complicada. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo este valor, no tengo esto y tengo esto de acá. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente pasar de multiplicar a dividir al otro lado. Fíjense cómo pasó. Y lo que sucedió es que yo ya he creado una nueva fórmula. Esta formulita de acá, chicos, esto que ven acá, es algo nuevo que yo tengo que anotarme en mi montón de fórmulas que tengo acá. Yo voy a anotar esto ¿para qué? Para que lo tenga y simplemente reemplace, ¿ya? Así que no se olviden, hagan su formulario aparte, ¿ya? Yo después, más adelante, voy a pedir los formularios. Esto tienen que hacerlo pequeño, así como una tarjetita, que siempre lo tengan a mano, que no les estorbe y que puedan utilizarlo como una ayuda. Esto que ven aquí es una fórmula ya despejada y que yo puedo copiarla y utilizarla cuando la necesite. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Profe, Fíjense. ¿Sí? ¿cómo se llama el canal de YouTube el que usted sube todo? La explicación. Se los voy a mandar ahí Claro. al grupo. Creo que está en el grupo igual. ¿Ya? El enlace. Ya, ya. Ya. Ahora fíjense acá. ¿Qué es lo que van a hacer ya con esta nueva fórmula despejada? Lo que se hace es reemplazar los datos. ¿Cuánto vale el error porcentual? 4%. Está anotado aquí, miren. 4%. ¿Cuánto es el valor de 100? Simplemente es un valor. Lo copio. Entonces ahora lo único que hago es utilizar la calculadora. Agarro, coloco 4 dividido entre 100 y voy a tener este valor. Ya saben que ese valor no me sirve a mí. Lo que yo tengo que ocupar es decimales. Y me da 0.04. Y ahí está. Simplemente lo anoto y ya tengo el valor del error relativo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense acá, acá lo tenemos. Dice cálculo del error absoluto. Aquí como ven, el error absoluto es este de acá. ¿De dónde salió esto? Esta formulita, ¿de dónde sale? Sale de aquí. Miren, acá está error relativo, error absoluto y el valor probable. Entonces, yo ya tengo esto. Tengo lo de abajo. Lo que pasa es que esto que está abajo viene a multiplicar arriba y queda solo el valor del error
absoluto. Eso es lo que ven acá. Entonces, ¿qué quiere decir que sucedió acá? Quiere decir que yo ya tengo otra nueva fórmula para utilizarlo en mi práctico, ¿ya? Así que ya saben, esta formulita a su formulario. Y ahora, ¿qué se hace después de eso? Aquí ustedes van a poder ver de que simplemente se reemplaza. Error relativo es 0,4 por el valor probable, que es 1,85, que está aquí como dato, ¿no es cierto? Multiplico eso, fíjense, agarro la calculadora, coloco 0,04 por 1,85 y el resultado es este. Ya saben que le sale así, lo cambiamos y nos da 0,074. Perfecto. Y ahí está, nada más. Y ahí termina ese ejercicio. Ahora, vamos con el siguiente. Fíjense que el siguiente es mucho, pero mucho más corto. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Acá nos dice, si un cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos, acuérdense que este valor puede ser metros, puede ser kilogramos, puede ser cualquier valor, ¿ya? De 5 kilogramos, acá más o menos ya saben que este es el error absoluto, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, es el error absoluto. Nos está dando el valor, o sea, la X, que lleva un palito arriba, entonces ya sabemos que esta es la X, este de acá es el error absoluto, y otro de 0,9 kilogramos con un error absoluto de más o menos 0,002 kilogramos. Dice, determinar cuál de los dos se produce un mayor error. Chicos, ustedes a simple vista pueden pensar que el que tiene mayor error es este. ¿Por qué? Porque mientras más se acerque aquí a la coma, o sea, mientras más crezca el número, más es el error que puede suceder. Mientras más se aleje, el error es menor. Cualquiera diría que es este. Pero, fíjense, acá tenemos la masa 1, acá tenemos la masa 2 y acá tenemos para calcular el porcentaje del error. Sabemos que el que tenga mayor porcentaje de error va a ser el que se va a producir un mayor error, ¿no es cierto? Miren, en la masa 1 tenemos un porcentaje de 0,4, o sea, en este de 5 kilogramos tenemos 0,4 y acá en este otro tenemos un porcentaje de 0,22. Pregunta, ¿cuál sería el de mayor error? ¿El de 0,4 o el de 0,22? ¿Alguien que se dio cuenta? ¿Cuál es el del mayor error? ¿Pueden El de hablar? 0,4. Muy bien. El de 0,4 es el que va a tener más posibilidades de equivocarse. O sea, hay un margen de error mucho, pero mucho más grande que este de 0,22. Mientras este número va disminuyendo, estamos hablando de 1, de 0, tanto y así, estamos diciendo que el error es mínimo. Cuando acá crece el porcentaje del error, el error es máximo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, esto simplemente fue la utilización de la fórmula de porcentaje para el error, reemplazaron el error relativo, ¿ya? Ustedes ya vieron que el error relativo, ¿cómo sacábamos el error relativo? Simplemente utilizando la fórmula que vemos acá, ¿ya? Acá tenemos la fórmula de error relativo, era el error absoluto sobre el valor, ¿ya? De las medidas. ¿Cuál era el error absoluto? Este 0,02. Acá arriba. 5 kilogramos acá abajo. Dividíamos eso y nos salía, ¿qué cosa? El error relativo que se multiplicaba por esto. Estos son los valores que han sacado. Fíjense que acá en el ejercicio 3 se han omitido muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya se ha enseñado anteriormente.